Buenas tardes para todos y para todas. Por favor, me indican si están viendo la presentación y si me están escuchando. Sí, señor. Buenas tardes, sí, señor. Ah, bueno, buenas tardes de nuevo. Entonces, mi nombre es Rubén Palacio y en esta sesión de las tutorías yo los voy a acompañar en el tema de soluciones y estequiometría y particularmente el día de hoy, entonces vamos a trabajar lo que es una disolución o una solución, cuáles son las unidades que se utilizan para reportar la concentración de una solución y lo que es una dilución. Bien, entonces vamos a comenzar por lo que es una disolución, que también frecuentemente o casi todo el tiempo hablamos es de soluciones. Entonces, ¿qué es una disolución? Una disolución, como lo dice aquí, es una mezcla homogénea donde usted va a tener dos o más sustancias. Entonces, los átomos, los iones o las moléculas del soluto están homogéneamente o igualmente dispersas en el seno o en la matriz del disolvente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. En el lado izquierdo, usted tiene el disolvente en un recipiente y la imagen le muestra que ese disolvente está compuesto por unas moléculas, ¿sí? En este caso, las moléculas se representan por unas esferas. A ese disolvente, usted le va a adicionar un soluto. Entonces, en el lado derecho, usted puede ver las partículas del soluto, en este caso puede ser el soluto sólido. Entonces, usted va a mezclar el disolvente y el soluto se va a disolver en el disolvente, ¿sí? Y se va a formar una mezcla homogénea, donde usted no distingue frecuentemente o no va a distinguir entre las moléculas del disolvente y las moléculas del soluto, los iones del soluto o los átomos del soluto. Entonces, ¿a qué llamamos soluto y a qué llamamos disolvente? No, llamamos soluto a la sustancia que está disuelta y que está presente en menor cantidad. ¿Está en menor cantidad frente a qué? Frente a la sustancia que actúa como disolvente, que está en mayor proporción. Bien, aquí tenemos un ejemplo. También usted puede crear una disolución o hacer una disolución en la cual tanto el soluto como el disolvente estén en fase líquida. Entonces, en este caso, usted toma un volumen del soluto, ¿cierto? Se lo adiciona o lo mezcla con el solvente y va a obtener una solución, ¿sí? Entonces, en cualquier caso, recordemos entonces que una disolución o una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Bien, existen diferentes clases de soluciones, ¿sí? Entonces, aquí hay soluciones que son en fase gaseosa. En este caso tenemos un soluto que es un gas y el solvente o el disolvente también es un gas. Ejemplo de una solución gaseosa es el aire. El aire está compuesto por oxígeno, está compuesto por nitrógeno y por otros gases, todos en fase gaseosa. Entonces tenemos una solución gaseosa. Tenemos soluciones que son líquidas, con las que trabajamos más frecuentemente y en las cuales vamos a dedicar más tiempo en el día de hoy. Entonces usted tiene que, la solución es líquida, puede tener un soluto que es un gas y el solvente es un líquido. Entonces un ejemplo de una solución líquida es el O2 en agua, ¿cierto? El oxígeno disuelto en agua. Podemos tener otras soluciones líquidas donde el soluto es un líquido y el disolvente es un líquido también. Por ejemplo, cuando tenemos una mezcla de agua y un alcohol, por ejemplo, el agua y el etanol, o el agua o el metanol, ¿sí? Tenemos soluciones líquidas también donde el soluto es un sólido y el solvente es un líquido. Ejemplo, cuando disolvemos cloruro de sodio o la sal de mesa, la sal que ustedes utilizan para la comida, el cloruro de sodio en agua, ¿sí? Y también podemos tener soluciones sólidas donde tanto el soluto como el solvente son sólidos. Ejemplo de ello es el bronce, que es una aleación entre el cobre y el estaño. Entonces ahí tenemos una solución sólida.
Bien. Entonces, cuando trabajamos con soluciones, existen una cantidad para el soluto y una cantidad para el disolvente. Entonces, vamos a hablar de la concentración de una solución para referirnos a la proporción que existe entre la cantidad del soluto con respecto al volumen del disolvente o al volumen de la disolución, ¿sí? Entonces, la más frecuentemente utilizada es la molaridad, que se representa por una M mayúscula. ¿Y cómo se define la molaridad? Como las moles de soluto. Recordemos que esta N minúscula en química y cuando trabajamos con estequiometría realmente significa la cantidad de sustancia, ¿cierto? La cantidad química que está en unidades de moles. Entonces, en la molaridad tenemos que representa que las moles de soluto sobre el volumen de la disolución, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo presente. En el lado derecho ustedes tienen una imagen de lo que representa la molaridad. Moles de soluto sobre litros de disolución, ¿cierto? Entonces, ¿cómo preparamos esta solución? Usted toma una cantidad de moles, en este caso una mol de un soluto, y lo va a introducir en el balón volumétrico. Ya en el día de ayer vimos el balón volumétrico, ¿cierto? Y usted, ¿qué va a hacer? Coloca las moles del soluto y luego completa el volumen con el disolvente. Escalando. Perdón, completa el volumen hasta llenar el balón volumétrico, hasta el aforo, ¿cierto? En este caso, hasta 1 litro de disolución. Entonces, recuerden que aquí no tenemos 1 litro de disolvente, tenemos 1 litro de disolución, ¿cierto? Es decir, que estamos considerando el volumen ocupado por el soluto y por el soluto y por el disolvente, ¿cierto? Entonces, en este caso tendríamos una mol de soluto en 1 litro de solución, tenemos una solución que tiene una concentración de 1 molar, o sea, de 1 mol por litro. Bien, tenemos la molalidad que se representa por una M minúscula, que son las moles de soluto por masa del disolvente en kilogramos. Entonces, realmente en este caso sí necesitamos conocer la masa exacta de solvente que hemos mezclado con el soluto, ¿cierto? Y tenemos la fracción molar, que es las que se representa por una X y que me indica que las moles de un soluto con respecto a las moles totales. Resulta que a veces tenemos soluciones donde tenemos varios solutos. Entonces yo puedo decir cuál es la relación entre las moles de un soluto con respecto a las moles totales presentes en la disolución. Bien, vamos a revisar un momento el chat. Enseguida, sí van a haber ejercicios con porcentajes de efectividad. Bien, tenemos otras unidades de concentración que son el porcentaje en masa, que se representa por una M minúscula sobre una M minúscula, ¿cierto? Porcentaje en masa a veces se llama también porcentaje en peso. Entonces, ¿qué me representa? La masa de soluto, o sea, los gramos que yo tengo de soluto con respecto a la masa de la solución y por 100. Es decir, que en este caso yo tengo que pesar la disolución para conocer su masa. Tengo el porcentaje en volumen, que se representa por una B minúscula sobre una B minúscula. ¿Esto qué me indica? El volumen del soluto con respecto al volumen de la solución y por 100. Este es muy útil cuando, ¿qué? Cuando tengo solutos que están en estado líquido, ¿cierto? Y tenemos el porcentaje masa-volumen que me dice la masa de soluto en gramos sobre el volumen de la solución en mililitros y por 100. Bien. Hay unas unidades de concentración que son las partes por millón y esto que me dice que cuáles son los miligramos de soluto que tengo en 1 litro de solución, ¿cierto? Estas unidades ustedes las van a encontrar ampliamente reportadas en la literatura, en los libros, en los artículos, porque muchas veces trabajamos con soluciones que tienen unas concentraciones muy bajas, ¿cierto? Entonces, se reportan en partes por millón las concentraciones. Bien, entonces cuando vamos a preparar una solución, pues necesitamos conocer qué tanto del soluto puedo yo disolver en un determinado volumen de un disolvente.
Entonces es importante, antes de preparar una solución, conocer cuál es el soluto que voy a disolver, cuál es el disolvente que voy a utilizar y qué tanto de ese soluto se puede disolver en una cantidad determinada del disolvente. Entonces, para esto hablamos de la solubilidad. Entonces, ¿a qué hace referencia la solubilidad? A la máxima cantidad de un soluto que puede disolverse en una cantidad dada de disolvente a una determinada temperatura y presión. Esto, ¿cómo se resume generalmente y cómo lo van a encontrar reportado normalmente? La solubilidad la reportan como los gramos de soluto que se pueden disolver en 100 gramos de disolvente. ¿Sí? Entonces, así encuentran ustedes reportada la solubilidad. Por ejemplo, para un sólido X, usted puede decir, se disuelven 20 gramos de ese sólido en 100 gramos de disolvente, por ejemplo, en 100 gramos de agua, y así sucesivamente. Normalmente se reportan a 20 o a 25 grados centígrados. Bien, entonces en función de la cantidad de soluto que yo tengo disuelto, yo puedo hablar de varios tipos de disoluciones. Vamos a suponer que tenemos un soluto, que cualquiera, un soluto en estado sólido, ¿sí? Y lo vamos a disolver en agua. En este caso el disolvente es el agua, entonces tengo varios recipientes con el mismo volumen de agua. Entonces, en el primer caso, ustedes pueden observar aquí, dice soluto, lo voy a disolver en este volumen de disolvente y voy a obtener una disolución insaturada. ¿Qué significa esto? Que tengo menos cantidad de soluto disuelta de la que puede disolver esta cantidad dada de disolvente. Es decir, que estoy por debajo de la solubilidad. Ahora, podemos tener otras, si yo continúo adicionándole soluto, entonces voy a llegar a un punto donde tengo una solución o una disolución saturada. ¿Qué significa eso? Que tengo la máxima cantidad de soluto disuelta de la que puede contener o disolver esa cantidad de disolvente, ¿cierto? Bien. Y luego podemos tener disoluciones sobresaturadas, pero primero les voy a hablar de unos factores que influyen en la solubilidad antes de decirles que es una solución sobresaturada. Entonces, ¿qué factores afectan la solubilidad? Entonces, es muy importante considerar que tiene que interactuar el soluto con el disolvente, ¿cierto? ¿Para qué? Para lograr que queden homogéneamente distribuidos, que las partículas, las moléculas, los iones o los átomos del soluto queden homogéneamente dispersos entre las moléculas del disolvente. Entonces aquí tienen un ejemplo, usted va a disolver cloruro de sodio en agua, ¿cierto? Recordemos que el cloruro de sodio está formado por aniones cloruro, que aquí están representados por las esferas verdes cargadas negativamente, y está formado también por ¿qué más? Por cationes sodio, que están representados por las esferas amarillas cargadas positivamente, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a disolver el cloruro de sodio en agua, ¿qué sucede? En este caso, para un sólido iónico, se rompen las interacciones o los enlaces entre los aniones y los cationes y estos pasan a interactuar con las moléculas del agua, quedan homogéneamente dispersos entre las moléculas del agua, ¿cierto? Y quedan separados, ¿cierto? Observemos que aquí está representada la molécula del agua por estas esferas blancas y rojas, que me representan las blancas los átomos de hidrógeno y las rojas los átomos de oxígeno, ¿cierto? Que es la molécula del agua, recordemos que es una molécula polar, ¿cierto? Entonces, va a ser útil ¿para qué? Para disolver especies aniónicas, catiónicas o compuestos polares, ¿cierto? Entonces, miremos que queda homogéneamente disperso. Entonces, es muy importante considerar qué tipo de soluto tengo y qué tipo de disolvente voy a utilizar para disolverlo, ¿cierto? Aquí tenemos otra representación de cómo se ve el cloruro de sodio disuelto en agua, ¿cierto? Están los cationes sodio y los aniones cloruro separados, cada uno interactuando con las moléculas del agua. Bien, pero hay otros ejemplos, por ejemplo, en el caso de la sacarosa o el azúcar que utilizamos, la sacarosa, C12H22O11 es la fórmula, es una molécula polar, ¿cierto? Cuando se disuelve en agua, ¿cierto? Miremos que las moléculas de sacarosa no cambian, ¿cierto? Los enlaces no se rompen.
Miremos que la sacarosa en estado sólido, ¿qué tenemos? Interacciones entre las moléculas de sacarosa, ¿cierto? Las moléculas de sacarosa están muy cerca las unas de las otras, como se observa en la imagen en la parte inferior. Cuando yo disuelvo la sacarosa en agua, ¿qué se me rompen? Las interacciones entre las moléculas de la sacarosa, y cada molécula de sacarosa comienza a interactuar con el agua, se separa de las demás y las moléculas de la sacarosa quedan homogéneamente dispersas entre las moléculas del disolvente, que en este caso es el agua. ¿Sí? Bien. Entonces, miremos en esta gráfica qué otros factores afectan la solubilidad. Aquí vamos a hablar de compuestos que son iónicos, es decir, que están formados por cationes y aniones, como el nitrato de potasio, el nitrato de sodio, el bromuro de sodio, el cloruro de sodio. En esta gráfica, ¿qué nos muestran? En el eje X nos muestra el aumento de la temperatura y en el eje Y nos muestran la solubilidad. Entonces, ¿qué me indica esta gráfica? Que existen muchos sólidos iónicos que cuando yo aumento la temperatura, aumenta la cantidad de soluto que está disuelta, en este caso en 100 gramos de agua. Miremos, por ejemplo, el nitrato de potasio, que es la línea negra, ¿sí? Podemos observar que cuando yo empiezo en 0 grados centígrados, yo puedo disolver, vamos a decir cualquier cosa, 10 gramos de nitrato de potasio por 100 gramos de agua. Pero si yo aumento la temperatura y yo llego a 100 grados centígrados, observemos que yo puedo disolver hasta 240 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua. Entonces, en general, para los sólidos iónicos, el aumento de la temperatura conduce a un aumento de la solubilidad. Eso lo podemos observar para el nitrato de potasio, también para el nitrato de sodio, que es la línea roja. Y vemos, por ejemplo, en el caso del bromuro de sodio, pues que la solubilidad no cambia significativamente con el aumento de la temperatura, ¿cierto? Se mantiene casi constante. Y hay otros, ¿cierto? Que, bueno, por el contrario, como en el caso del sulfato de sodio, pues al aumento de la temperatura no favorece la solubilidad. Pero en general, la mayoría de los sólidos iónicos, la solubilidad aumenta con la temperatura. Bien. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? De dos sólidos. Tenemos el yodo, ¿cierto? Tenemos el yodo, ¿cierto? Que es un compuesto molecular formado, ¿cierto? Las moléculas de yodo están formadas por enlaces covalentes entre dos átomos de yodo, entonces lo representamos por I2, es un sólido de color morado, y en el lado derecho tenemos el permanganato de potasio. El permanganato de potasio es un sólido también de color rojo intenso morado, es un sólido iónico formado por cationes K+, y especies MnO4-, ¿cierto? ¿En qué vamos a disolver estos sólidos? Los vamos a disolver, tenemos dos recipientes, ¿cierto? Los dos recipientes contienen una mezcla de disolventes, agua y tetracloruro de carbono. ¿Qué características tienen estos dos disolventes? Son transparentes, ¿cierto? Y ellos no se mezclan, ¿cierto? Forman una mezcla heterogénea. Ellos dos no se mezclan, ¿cierto? Son insolubles. Podemos decir que el tetracloruro de carbono es insoluble en agua, o que el agua es insoluble en el tetracloruro de carbono. Entonces, cuando yo tengo los dos en un mismo recipiente, se me van a separar. En la parte inferior voy a tener el tetracloruro de carbono, porque es más denso que el agua, y en la parte superior voy a tener el agua. Bien, entonces tengo dos recipientes con esta mezcla y en uno voy a adicionar yodo, cristales de yodo, y en el otro voy a adicionar el sólido permanganato de potasio. Cuando pasa el tiempo, ¿cierto? El yodo, observamos que el yodo se disolvió en el tetracloruro de carbono, ¿cierto? Porque ambos forman soluciones moradas, ¿cierto? Cuando se disuelven, o de color un rojo muy intenso morado. Entonces observamos que el yodo se disolvió en el tetracloruro de carbono, ¿cierto? El yodo es un sólido formado por enlaces yodo-yodo, ¿cierto? Enlaces covalentes, es una molécula no polar, se disuelve en el tetracloruro de carbono, que es un disolvente no polar. Mientras que el permanganato de potasio se disuelve en el agua. El permanganato de potasio es un sólido iónico que se disuelve en el agua, que es un compuesto polar, ¿cierto?
Entonces, es muy importante considerar el tipo de soluto y qué tipo de disolvente voy a utilizar para disolver. Bien, entonces les había conversado sobre que podemos formar disoluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Entonces ahora les voy a mostrar cómo se prepara una solución que es sobresaturada, ¿sí? Tomemos, por ejemplo, el cloruro de sodio. Yo tengo 39 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua a 20 grados centígrados. Y ustedes pueden observar que no todo el cloruro de sodio se disuelve en el agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con el cloruro de sodio en agua que lo tenemos a 20 grados centígrados? Lo calentamos esta mezcla hasta 100 grados centígrados y sin que se evapore suavemente, sin que se evapore el disolvente, lo agitamos y observamos que a 100 grados centígrados se disuelve todo el cloruro de sodio. Tengo una mezcla homogénea. Observen que a 20 grados centígrados tengo una mezcla heterogénea, pero a 100 grados centígrados tengo una mezcla homogénea. Todo el cloruro de sodio se ha disuelto en el agua. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo retirar el agitador, que es esta varilla, que ya les había mencionado en la clase anterior, ¿para qué se utiliza? Retiramos el agitador, que en este caso es una varilla de vidrio, dejamos el recipiente que contiene la solución en reposo, sin ninguna perturbación y que se enfríe lentamente y regrese a los 20 grados centígrados iniciales. Cuando regresamos a los 20 grados centígrados iniciales, observamos que todavía tenemos una mezcla homogénea y que contiene más soluto del que se puede disolver en esta cantidad de agua a 20 grados centígrados. Entonces, en este caso, tenemos una solución sobresaturada porque he logrado disolver más soluto del que se puede normalmente en esa cantidad del disolvente. ¿Y cómo logré eso? Logré esto incrementando la temperatura del disolvente, ¿cierto? Para favorecer la solubilidad y luego lo dejo enfriar lentamente, ¿cierto? Entonces tengo una solución sobresaturada cuando tengo más soluto disuelto del que se puede disolver a una determinada temperatura. En este caso, 20 grados centígrados. Bien, entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y yo cómo sé que un sólido se va a disolver, por ejemplo, en el agua, ¿cierto? Entonces, existen unas reglas de solubilidad que ustedes pueden repasar. En esta tabla están las reglas de solubilidad para compuestos iónicos en agua a 25 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, podemos ver en la tabla que me dice que hay compuestos que son muy solubles y hay compuestos que son prácticamente insolubles, ¿cierto? Entonces, ¿qué compuestos son muy solubles en agua? Los compuestos que contienen iones de los metales alcalinos, es decir, los elementos que están en el grupo 1 de la tabla periódica, como por ejemplo el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio. Entonces, ejemplos, varios de los que les acabo de mencionar, ¿cierto? Tenemos nitrato de potasio, nitrato de sodio, bromuro de potasio, sulfato de sodio. Todos esos que contienen cationes de los metales del grupo 1 son muy solubles. ¿Qué otros compuestos son muy solubles? Los compuestos que contienen el ion amonio. ¿Cuál es el ion amonio? El NH4+. Entonces, yo puedo tener nitrato de amonio, cloruro de amonio, sulfato de amonio. Todos esos compuestos son muy solubles. Los nitratos, ¿qué son los nitratos? Los que contienen el anión NO3-. Nitrato de sodio, nitrato de cobalto, nitrato de calcio. Todos son muy solubles. Los bicarbonatos y los cloratos. Ahora ustedes me dirán, ¿y por qué esto no es solamente importante para predecir qué compuesto se va a disolver en agua, sino también que cuando usted está escribiendo una ecuación química iónica o cuando está balanceando ecuaciones redox, entonces usted tiene que indicar las especies iónicas y qué especies están en solución y qué especies se le pueden precipitar. Entonces estas reglitas es bueno comenzar a entenderlas. Bien, ¿qué otros compuestos son muy solubles? Los halogenuros, los compuestos que contienen aniones de los halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? Cloro, bromo, yodo. Y el flúor, ¿cierto? Entonces, cloruro, por ejemplo, cloruro de sodio, cloruro de amonio,
¿cierto? Cloruro de cobalto, son compuestos que son muy solubles, ¿cierto? Y bueno, etcétera. Los sulfatos también son en general muy solubles, ¿cierto? ¿Cuál es el anión sulfato? El SO4 2-, como está indicado acá. Sulfato de sodio, sulfato de cobalto, sulfato de níquel, son todos compuestos muy solubles. Ahora, ustedes ven en la tabla, en la parte derecha que hay unas excepciones para los halogenuros y los sulfatos. ¿Qué son excepciones? La mayor parte de compuestos formados por el cloruro, bromuro, yoduro y los sulfatos son solubles, pero hay unas pequeñas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Si yo tengo un cloruro de plata o un sulfato de plata, esos son poco solubles, ¿cierto? Si tengo cloruro de mercurio o de plomo, son poco solubles, ¿cierto? En el caso de los sulfatos, si tengo sulfato de plata, de calcio, de estroncio, de bario, de mercurio, de plomo, son muy poco solubles. Los demás son muy solubles. Ahora, ¿qué compuestos son generalmente que presentan poca solubilidad o baja solubilidad o que son insolubles? Porque realmente no son completamente insolubles. Entonces son los carbonatos, los fosfatos, los cromatos, los sulfuros y los hidróxidos. Ese tipo de compuestos que contienen estos aniones tienen baja solubilidad, ¿cierto? Ahora también hay unas excepciones, ¿cierto? Mire que aquí dice, los hidróxidos en general son muy insolubles, pero si usted tiene hidróxidos de sodio o de metales del grupo 1, como son los hidróxidos de sodio, de potasio, ¿cierto? Entonces, esos sí son solubles, como lo dice aquí en las excepciones. Entonces, es bueno que estas tablitas ustedes las revisen, porque son muy útiles también cuando ustedes van a escribir ecuaciones iónicas. Bien. Ahora, un disolvente muy utilizado es el agua, ¿cierto? El agua no es el disolvente universal, no. No es que disuelva todo, sino que el agua como disolvente, el agua es abundante, es accesible y es barata, podemos decir, ¿cierto? Entonces el agua es muy utilizada para disolver muchos compuestos, pero no es el disolvente universal. Entonces el agua es importante que comencemos a conocerla porque más adelante en otra charla vamos a hablar de los equilibrios. Entonces el agua pura, mucha atención que aquí estoy hablando del agua pura, no del agua que le llega a su casa por el grifo, ¿cierto? Ni el agua de la quebrada, ni el agua almacenada, ni el agua del río. No, le estoy hablando del agua pura, ¿cierto? Entonces, el agua pura es un electrolito muy débil, es decir, es un mal conductor de la electricidad. No es que no conduzca, conduce muy poco la electricidad. ¿Por qué es esto? El agua, ¿cierto? La molécula del agua a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión se puede descomponer ella sola, algo que se conoce como autoionización del agua. ¿Qué significa eso? Que algunas moléculas del agua van a sufrir un rompimiento de enlaces para formar iones H+ y iones OH-, ¿cierto? El H+ en solución es una especie muy reactiva que reacciona con otras moléculas de agua y realmente en solución acuosa podemos decir que el agua está ionizada como H3 o más y OH-, ¿cierto? Ahora, ¿por qué esta reacción tiene dos flechitas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda? Esto significa que se está formando un equilibrio, que como les digo, vamos a hablar de esto la próxima semana. ¿Qué significa esto? Que algunas moléculas de agua se disocian para formar H3 o más y OH- al mismo tiempo y a la misma velocidad que los iones H3 o más y OH- se combinan para regenerar las moléculas de agua, ¿cierto? Ahora, como podemos observar acá, cuando tenemos una reacción en equilibrio, hablamos de una constante de equilibrio, ¿cierto? Entonces, para el agua, esta constante tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Eso es un valor muy, muy, muy pequeño. ¿Qué significa eso? Que realmente casi toda el agua, ¿cierto? Casi toda el agua está como H2O, ¿cierto? Es decir, que la concentración de H3 o más y de OH- en el agua pura, insisto, en el agua pura es muy baja.
Entonces, no hay suficiente cantidad de iones, ¿cierto? Porque para que sea conductora tiene que haber unos iones, luego vamos a conversar de eso. Entonces, como la concentración de iones es muy baja, entonces el agua tiene baja conductividad, ¿cierto? Bien, entonces el agua es una molécula polar y que tiene una cierta cantidad de especies iónicas, entonces esto me va a favorecer la solubilidad de algunos compuestos iónicos o de moléculas polares, pero no es el disolvente universal. Bien, antes de continuar vamos a revisar un momento el chat. Catherine Rivera pregunta, me surge la inquietud si hay un disolvente universal, no entre los que son comunes, ¿cierto? Algunos me dicen que se corta la llamada, sí, pero puede ser porque a veces el internet fluctúa, pero puede fluctuar tanto el mío, pues de pronto puede ser el de ustedes, ¿sí? Entonces, realmente no podemos hablar, o al menos hasta donde al alcance de estas charlas y de las Olimpiadas, no podemos hablar de disolventes universales, ¿cierto? El agua puede sufrir algunas modificaciones, ¿cierto? O hay tratamientos que se hacen a altas temperaturas y altas presiones y se pueden disolver especies que uno no espera que se disuelvan a temperatura ambiente. Pero eso ya está fuera como del curso. Pero hablar de un disolvente universal es muy complicado, ¿cierto? Podemos decir que el agua disuelve una gran cantidad de compuestos, pero no todos los compuestos. Bien, ahora vamos a ver entonces cómo se prepara una solución o cómo se manipulan las soluciones, ¿cierto? Porque en el laboratorio pues yo tengo que trasvasar una solución de un recipiente al otro, medir un volumen de una cierta solución. Entonces, para eso utilizamos material volumétrico, ¿cierto? Que recuerden que es aquel que tiene una escala, pero que la escala es graduada, que conversamos el día de ayer. Entonces, tenemos las probetas, tenemos las jeringas cuando estamos trabajando con volúmenes relativamente pequeños de soluciones, tenemos las buretas, que recuerde que es este tubo cilíndrico con una válvula en la parte inferior, ¿sí? Para dejar pasar el volumen que yo necesito de disolución. Tenemos las pipetas, recuerden que hay pipetas graduadas y volumétricas, en este caso se muestra una volumétrica, y tenemos el balón volumétrico, que recordemos que también es un recipiente que es aforado, es decir, que tiene una marca que se conoce como el aforo, no tiene escala, que simplemente me dice que si yo lo lleno hasta esta marca donde está el aforo, voy a tener el volumen indicado por el recipiente, puede ser 1 litro, 100 mililitros, 200 mililitros, etc. Bien, aquí les muestran una balanza porque usted me dice, pero ¿por qué un líquido? Porque en algunos casos se necesita conocer el volumen del disolvente o la masa del disolvente o la masa de la solución. Entonces, en ese caso, pues yo debo pesar, ¿sí? Por ejemplo, para conocer la densidad o para reportar algunas unidades de concentración. Bien, y aquí tenemos reactivos, algunos se conocen como patrones primarios porque para preparar algunas soluciones, para algunas aplicaciones importantes, se necesitan reactivos que sean de alta pureza, ¿cierto? O de una concentración muy definida y que sean muy estables, entonces se conocen como patrones primarios. Bien, entonces vamos a ver cómo se prepara una disolución. Para eso utilizamos el balón volumétrico, ¿sí? Entonces, les recuerdo, para manipular soluciones también utilizamos las pipetas graduadas, que son las que tienen escalas graduadas. Recordemos que para llenar la pipeta se utiliza el pipeteador como conversábamos el día de ayer y que tenemos las pipetas volumétricas que no tienen escala, ¿cierto? Sino que son aforadas, es decir, que se puede medir un único volumen cuando yo la lleno hasta el aforo, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cómo se prepara una solución. Aquí tenemos un ejemplo de una solución donde se va a disolver un sólido en un líquido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer inicialmente? Tomar la masa del soluto, ¿cierto? Necesitamos conocer la masa del soluto. Para eso utilizamos la balanza y utilizamos un pesasustancias, ¿sí? Utilizamos un pesasustancias. Recordemos que primero yo debo pesar el pesasustancias y tarar la balanza. ¿Qué significa eso? Que cuando el recipiente está sobre la balanza, yo lo voy a llevar a cero. Le voy a decir a la balanza que no me considere más el peso del pesasustancias. ¿Por qué? Porque yo solo necesito la masa del soluto. Entonces, una vez que he tarado la balanza, que llevé
los números a cero, entonces voy a pesar la masa que necesito del soluto. Luego le voy a adicionar una pequeña cantidad del disolvente, ¿cierto? Aquí dice un volumen inferior al final, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo lo voy a disolver en una pequeña cantidad del disolvente y luego lo voy a llevar, lo voy a depositar en el balón volumétrico. Por ejemplo, si yo requiero preparar 100 mililitros de solución, yo utilizo un balón de 100 mililitros. Si requiere un litro, utilizo un balón de 1 litro de solución, ¿cierto? Bien, entonces yo lo voy a trasvasar sin que se riegue, sin que tenga derrames, porque si tengo derrames voy a perder masa del soluto. Entonces voy a tener un error en la concentración. Entonces yo no puedo perder nada de soluto. Ahora aquí dice, se puede pesar el balón vacío antes de comenzar a depositarle el soluto, ¿sí? Porque a veces usted necesita el peso o la masa de la solución final. Bien, cuando yo ya he depositado el soluto disuelto en una pequeña cantidad del disolvente, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a enjuagar el recipiente donde pesé y disolví inicialmente el soluto, lo voy a enjuagar. ¿Por qué? Para limpiar lo que se me quedó en las paredes y en el fondo del recipiente, porque recuerden que yo no puedo perder moles del soluto. Yo tengo que trasvasarlos a la solución para poder conocer bien su concentración. Entonces yo enjuago con una pequeña cantidad del disolvente, lo transfiero todo al recipiente o al balón volumétrico y una vez que haya hecho esto, entonces voy a completar el volumen del balón con el disolvente. Lo voy a llevar hasta el aforo, ¿cierto? Voy a medir. Hasta ahí lo voy a completar. Y luego lo voy a agitar para homogeneizar, para favorecer que se mezcle bien el soluto con el disolvente. Y por último, si usted requiere pesarlo, si requiere conocer la masa de la solución, entonces usted pesa el volumen con la solución. Como usted ya había pesado el balón vacío, por diferencia va a conocer la masa de la solución. Bien. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no disuelvo directamente el sólido en el balón volumétrico? ¿Cierto? Esto no es aconsejable. ¿Por qué? Porque hay solutos que tardan mucho en disolverse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene la tendencia a agitar el balón y entonces, ¿qué es lo que pasa? El soluto o el disolvente terminan por encima del aforo. Y recuerden que estos recipientes que son calibrados, el fabricante me dice que si yo lo lleno hasta el aforo, voy a tener el volumen indicado. Si son 100 mililitros, si es 1 litro. Pero si yo sobrepaso este nivel, este volumen, esta parte superior del recipiente no es calibrada. Entonces tengo un error en la medida del volumen. Entonces a veces cuando usted hace este procedimiento, usted comienza a agitarlo muy fuerte y partículas del soluto terminan en la parte superior o del disolvente, usted va a tener un error, ¿cierto? Va a tener un error considerable en la concentración de la solución. En fin, entre otros factores, pues. Entonces eso no es aconsejable. Bien, por último, usted también puede tener que el soluto no sea un sólido, sino que ya esté en forma líquida, en forma de solución o como un líquido. En este caso, ¿usted cómo va a medir el volumen? Usted va a tomar una pipeta graduada o una pipeta volumétrica, va a tomar la cantidad que necesite y luego la va a depositar directamente en el balón volumétrico donde va a preparar la solución final. ¿Sí? Es más sencillo. Bien. Bueno, entonces muchas veces tenemos soluciones que tienen una concentración elevada y para hacer algún trabajo en el laboratorio, alguna reacción o algún procedimiento, necesitamos tener una solución con una concentración menor, ¿sí? Entonces, a ese cambio en la concentración de una mayor a una menor se le conoce como dilución. ¿Y cómo se logra eso? Adicionándole disolvente a la solución. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Se inicia con una solución de concentración conocida y elevada, lo que llamamos una solución concentrada. Y a esto, ¿qué buscamos? Obtener una solución de menor concentración, es decir, una solución que esté diluida. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Entonces miremos
En la parte inferior izquierda tenemos un balón volumétrico con una disolución que tiene una concentración, vamos a llamarla 1, ¿cierto? Esa concentración 1 es la de la solución concentrada. Recordemos, en este caso, vamos a hacer el ejemplo con una concentración que esté en unidades de molaridad, es decir, en moles por litro. Entonces tenemos esta solución inicial que llamamos concentrada o solución de concentración 1, y eso quiere decir que hay n moles del soluto por volumen o por litro de la solución, ¿sí? Entonces vamos a llamarlo moles del soluto 1 con respecto al volumen de la solución 1, ¿cierto? O por litro de la solución 1, ¿sí? Entonces esta es la solución concentrada. De esa solución vamos a tomar un volumen pequeño. En este caso, ¿qué le dice el ejercicio? Va a tomar con una pipeta volumétrica 25 mililitros, ¿sí? A ese volumen conocido que vamos a tomar lo llamamos volumen de la alícuota, ¿cierto? Es decir, hemos tomado una parte de la disolución, ¿sí? Vamos a llenar la pipeta volumétrica, ¿sí? Entonces, recordemos que una solución es una mezcla homogénea. ¿Qué significa eso? Que la concentración de la solución que yo tengo en el balón es igual a la concentración de la solución que estoy tomando en la pipeta volumétrica o en la alícuota, ¿cierto? Tienen la misma concentración. Sin embargo, ¿cierto? Porque es una mezcla homogénea. Sin embargo, observen que yo no estoy tomando todo el volumen de la disolución. No estoy tomando todas las moles del soluto. Yo solamente estoy tomando una pequeña porción de materia, ¿cierto? Entonces, si usted se fija en esta ecuación, ¿cierto? Aquí dice que la concentración molar es igual a moles por litro de solución. Si yo multiplico el volumen por la concentración, voy a tener las moles de soluto que yo tengo en la alícuota, ¿cierto? O sea, ¿cuántas moles del soluto tomé yo en la pipeta? Multiplico la concentración, ¿cierto? Por el volumen de la alícuota y eso me da las moles que estoy tomando en esta pipeta. Bien, este volumen que tomé en la pipeta, la alícuota, yo lo voy a transferir a otro balón volumétrico, ¿cierto? Todos los 25 mililitros que tomé inicialmente los voy a depositar en otro balón, ¿cierto? En otro balón volumétrico. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a completar el volumen con el disolvente. En este caso podemos decir que con agua, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hice? Observe que tengo las mismas moles, ¿cierto? Que tomé en la alícuota, pero el volumen de la solución cambió, ¿sí? Porque le adicioné disolvente, ¿sí? Entonces, yo tengo una solución final, ¿cierto? Donde tengo las mismas moles, pero en un volumen superior. Entonces, tengo una concentración menor, ¿cierto? Entonces, eso lo voy a llamar la concentración 2. Y ahí voy a tener las moles del soluto que tomé en la alícuota dividido por el volumen final de la disolución, que pudo haber sido, por ejemplo, 100 mililitros o 1 litro, ¿cierto? Entonces voy a tener una nueva concentración. Entonces pasé de una solución de concentración elevada a una solución de concentración inferior, ¿cierto? O lo mismo, voy a decir que he hecho una dilución, ¿sí? Bien. Entonces recordemos que las moles que yo tomo en la alícuota, ¿cierto? Las moles que yo tomo del soluto en la alícuota van a ser iguales a las moles en la solución diluida, ¿cierto? Porque todo lo que yo tomé en la pipeta lo voy a depositar en el balón donde voy a preparar la nueva solución. Entonces las moles que tomé aquí son iguales a las moles que hay acá, del soluto, ¿cierto? Recordemos que lo que yo estoy cambiando es el volumen del disolvente, ¿cierto? Entonces podemos decir que yo tengo la concentración de la solución concentrada o inicial por un volumen, ¿cierto? Que yo tomo de la solución concentrada o inicial, C1 por B1, y eso va a ser igual a la concentración de la solución diluida por el volumen de la solución diluida, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo esta ecuación, ¿cierto? Lo que yo estoy es igualando las moles, ¿cierto? Moles en la alícuota son iguales a moles en la solución diluida. Entonces, esta ecuación es muy útil porque yo, por ejemplo, voy a decir, yo requiero tener una solución de concentración
20 molar, no, perdón, 1 molar y 100 mililitros de esa solución. Entonces yo voy a partir de una solución que está 5 molar. Entonces yo puedo despejar cuál es el volumen de la solución que debo tomar para que me quede de la concentración que requiero. Entonces, más adelante vamos a ver despacio y con un ejemplo cómo realmente se utiliza esto y cómo se hace el proceso de la dilución. Bien, entonces vamos a pasar a hacer unos ejemplos y unos ejercicios del trabajo con soluciones. Entonces vamos a partir por este ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo se prepara una solución, 250 mililitros de una solución de concentración 0.015 molar de cobre 2 más a partir de sulfato de cobre pentahidratado? ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. ¿Sí? Ese ejemplo primero, les voy a dar unos minutos para que lo copien, para que reflexionen un poco sobre el contenido de ese enunciado y enseguida lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces recuerden, ¿qué me quiere decir eso? Vamos a preparar 250 mililitros de una solución con una concentración 0.015 molar en cobre 2 más y para obtener el cobre 2 más vamos a utilizar el sulfato de cobre pentahidratado. Bien, entonces yo en este momento voy a colocar otra imagen, ¿sí? Por favor me dicen si están viendo la pantalla en blanco, la línea en blanco, la pantalla en blanco de Jamboa, ¿sí? ¿La están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces el ejercicio dice que usted debe preparar una solución que es, ¿cierto? Usted tiene que preparar una solución, ¿cierto? Ustedes pues hacen el dibujito bonito, yo soy un poquito más lento en esto, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? El problema nos dice, necesitamos preparar 250 mililitros, ¿cierto? Es decir, el balón volumétrico que vamos a utilizar es de 250 mililitros, ¿cierto? Hasta el aforo vamos a tener 250 mililitros, ¿sí? Ahora, esa solución debe tener una concentración. ¿Qué concentración debe tener? Regálenme un minuto. 0.015 molar en cobre 2 más, ¿cierto? ¿Sí? Debe ser 0.015 molar en cobre 2 más. Regálenme un minuto que esto se me bloqueó. Regálenme un minuto, yo abro una nueva. Regálenme un momento, por favor. Yo abro una nueva, que esto no está funcionando.
Entonces, como les decía, vamos a preparar una solución que es, ¿cierto? Les voy a utilizar un balón de 250 mililitros. Esa solución debe tener una concentración que es 0.015 molar, ¿cierto? ¿Molar en qué? Recordemos que molaridad son las moles, ¿cierto? En este caso, ¿de qué? De cobre 2 más, ¿cierto? Por litro de solución. Solución lo vamos a abreviar como SLN, ¿cierto? Entonces, esta molaridad, entonces el soluto va a ser realmente, nos interesa es que las moles de cobre 2 más cumplan con esta condición, ser 0.015 molar por litro de solución. ¿Cierto? ¿De dónde vamos a tomar este nitrato? Perdón, ¿de dónde vamos a tomar el cobre 2 más? Lo vamos a tomar del Cu, ¿cierto? SO4, ¿sí? Punto 5H2O, ¿sí? Entonces, esta va a ser nuestra fuente. Entonces, es decir que yo tengo que considerar, ¿cierto? ¿Cuál es la masa? ¿Cuál es la masa de sulfato de cobre que tengo que pesar para que al disolverlo hasta tener 250 mililitros de solución, las moles de cobre, ¿cierto?, sean de 0.015 molar por litro de solución. Entonces yo tengo que relacionar estas dos cosas, ¿cierto? Bien, entonces, observemos que ya sabemos que la concentración, ¿cierto?, la concentración en cobre 2 más, debe ser ¿cuánto? Debe ser 0.015 mol de cobre 2 más por litro de solución, ¿cierto? Eso es lo que significa eso, por litro de la solución, ¿cierto? Ahora, recordemos que la concentración es igual también a las moles por el volumen, ¿cierto? Entonces, yo conozco, ¿cierto? Yo sé que requiero, ¿cierto? ¿Requiero qué? Requiero este volumen de solución, 250 mililitros, ¿cierto? Ese es el volumen total, ¿cierto? Y conozco cuál es la concentración final que debe tener el cobre 2 más en esa solución, que es 0.015 molar. Entonces, la pregunta que aquí me surge es, bueno, ¿cuántas moles de cobre 2 más tengo que disolver yo en 250 mililitros para que me quede con esta concentración, ¿cierto? Para que las moles sobre el volumen me dé 0.015 molar. Entonces, de aquí podemos despejar que las moles son igual a la concentración por el volumen, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí que las moles de cobre 2 más que yo necesito, ¿sí?, van a ser iguales a la concentración, que es ¿cuánto? 0,015 molar, ¿cierto? O sea, mol por litro. Y el volumen, mire que tenemos la concentración en moles por litro, o sea que el volumen lo tenemos que utilizar en litros. ¿Y cuántos son 250 mililitros en litros? Son 0.250. ¿Sí? Bueno, ahí a mí se me cortó acá, ustedes lo terminan ahí, ¿cierto? Y cerramos el paréntesis. Entonces mire que cancelamos litros con litros y nos quedan las moles, ¿cierto? Nos queda que las moles de cobre 2 más son iguales, ¿cuánto les da 0.015 por 0.250? ¿Cuánto les da eso? 3.75. Ajá, nos da 3.75 por 10 a la menos 3 moles, ¿cierto?
Entonces, yo requiero, ¿cierto? Si yo disuelvo 3.75 por 10 a la menos 3 mol de cobre 2 más en 250 mililitros de solución, me va a quedar con esta concentración. ¿Bien? Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a otra diapositiva. Entonces yo ya conozco cuántas moles necesito. Entonces, ¿yo ahora qué necesito? ¿Cuál es la fuente del cobre 2 más? El sulfato de cobre pentahidratado. Entonces yo necesito saber cuánta masa de este compuesto tengo que yo pesar en la balanza o tomarle la masa en la balanza para tener estas moles. ¿Sí? Bien. Entonces nosotros vamos a ir, ¿cierto? Nosotros tenemos el CuSO4.5H2O, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro cobre 2 más, ¿cierto? Aquí está el cobre 2 más que necesitamos. Entonces, nosotros sabemos que necesitamos 3.75 por 10 a la menos 3 mol de cobre 2 más, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a empezar ya a utilizar relaciones estequiométricas, ¿cierto? ¿Cuántas moles de cobre están contenidos en una mol de sulfato de cobre pentahidratado? ¿Cierto? ¿Cuántos cobres hay en una mol de SO4, de CuSO4? Hay una, ¿cierto? Cuando yo tengo esta fórmula, ¿cierto? Esta fórmula química, ¿sí? Yo puedo decir que en una mol de sulfato de cobre pentahidratado tengo una mol de cobre, tengo una mol de SO4 y tengo 5 moles de agua, ¿cierto? Eso es lo que significa. Entonces yo voy a decir que tengo que por una mol de Cu2 más se genera a partir de o está contenida en una mol de CuSO4.5H2O, ¿cierto? ¿Sí? Entonces mire que cancelo las moles de cobre 2 más con las moles de cobre 2 más. ¿Cierto? Ahora yo que necesito, voy a continuar en la parte inferior, ¿sí? Yo como paso de moles a gramos, yo voy a decir, utilizo la masa molar. Yo voy a decir que una mol de CuSO4.5H2O tiene una masa de 246.65 gramos, ¿cierto? De CuSO4.5H2O. ¿Sí? Entonces mire que yo cancelo las moles de CO4 pentahidratado con las moles de sulfato de cobre pentahidratado. Entonces, ¿qué me queda? Mire que me van a quedar los gramos, ¿cierto? Los gramos de sulfato de cobre, ¿cierto? ¿Cuánto les da eso? ¿Cuántos gramos de sulfato de cobre entonces necesito yo para tener 3.75 por 10 a la menos 3 mol de cobre 2 más? ¿Cierto? Entonces eso les da 0.936 gramos de CuSO4.5H2O, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que si yo peso 0.936 gramos de sulfato de cobre, voy a tener 3.75 por 10 a la menos 3 moles de cobre 2 más. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos a ir a la siguiente, Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a ir a la balanza y voy a pesar 0.936 gramos, ¿cierto? ¿De qué? De CuSO4.5H2O. Y los voy a transferir
a un balón. ¿Qué volumen de la solución necesito? 250 mililitros. Entonces yo utilizo un balón de 250 mililitros, ¿cierto? Lo completo con agua, ¿cierto? Lo completo con el disolvente, ¿cierto? Con el disolvente que es agua, en este caso, ¿cierto? Hasta completar 250 mililitros, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser la concentración final? La concentración final, si usted divide 3.75 por 10 a la menos 3 mol de CO2 más, ¿cierto? En 0.250 litros de solución, ¿cierto? Eso le da una concentración de ¿cuánto? Eso le da una concentración de 0.015 molar, ¿cierto? Entonces, así es como yo, ¿cierto? Yo puedo calcular, ¿cierto? Si yo conozco el volumen de la solución que necesito, yo conozco el volumen de la solución que necesito y la concentración que quiero del analito, entonces yo puedo calcular cuál es la masa de la fuente del analito que necesito para que obtener la solución de la concentración deseada. Bien, ¿tienen alguna pregunta? No. Entonces vamos a volver a la presentación, ¿cierto? Y entonces vamos a ver, ¿sí? Aquí tengo, ¿sí? Aquí tenemos, entonces miren, ¿cómo puedo yo determinar? Repasemos, ¿cómo puedo yo determinar las moles de cobre 2 más? Yo multiplico la molaridad por el volumen, ¿cierto? Y entonces me va a dar las moles que necesito del cobre 2 más, ¿cierto? Entonces ya sabíamos que queríamos que la concentración fuera 0.015 molar y un volumen de solución de 250 mililitros o 0.250 litros, entonces sé que necesito 3,75 por 10 a la menos 3 moles de cobre 2 más. Luego con la relación estequiométrica entre el cobre 2 más y la fuente del cobre 2 más, que es el sulfato de cobre pentahidratado, yo puedo determinar cuál es la masa de sulfato de cobre que debo pesar para tener estas 3.75 por 10 a la menos 3 moles del soluto. ¿Cierto? Entonces, bueno, entonces así debemos pesar 0.936 gramos del sulfato de cobre pentahidratado, disolverlos en agua y aforar un balón volumétrico de 250 mililitros con el disolvente. Entonces ahí tengo la solución de sulfato de cobre, que es de color azul, ¿cierto? Cobre 2 más en agua es azul. Bien, entonces recordemos los pasos, ¿cierto? Puedo disolver el cobre, el sulfato de cobre pentahidratado en un recipiente pequeño con una pequeña cantidad de disolvente, lo transfiero al balón volumétrico, enjuago el recipiente donde disolví inicialmente el sulfato de cobre pentahidratado, lo vierto en el balón, por último enjuago el embudo, ¿cierto? Recordemos que utilizamos el embudo para evitar que se nos pierda, que se nos derrame la solución, que se nos quede por las paredes, y luego de que he hecho este procedimiento con un pequeño volumen de disolvente, entonces completo el volumen total del balón, el volumen total hasta el aforo, o el volumen, perdón, hasta el aforo, lo completo con el disolvente y voy a tener el volumen total de la disolución. ¿Sí? Ahora ustedes pueden hacer este ejercicio, ¿cierto? ¿Cómo prepararía 100 mililitros de una solución de concentración 80 partes por millón en níquel 2 más a partir del patrón primario, que es el cloruro de níquel? Vamos a ver qué preguntas hay. Bueno, me preguntan, Eduardo, no me quedó muy clara la respuesta. ¿De dónde sale el 249.69? Bien, vamos a dar un minuto para que copien este problema, ¿sí? Y enseguida nos devolvemos a donde estaba el ejercicio para que lo miremos nuevamente y hagamos un repaso, ¿sí?
Bien, entonces recuerden, preparar 100 mililitros de una solución con una concentración de 80 partes por millón de níquel 2 más a partir de el cloruro de níquel. Bien, entonces me voy a devolver acá, para los que me estaban preguntando, nos vamos a devolver inicialmente, ¿cierto? Sí, necesitamos 250 mililitros de solución con una concentración 0.015 molar. Entonces, recordemos que si yo conozco la concentración que quiero de la solución, la multiplico por el volumen que quiero de disolución y voy a tener las moles de soluto que debo disolver para obtener el resultado deseado, ¿cierto? Entonces, yo requiero una solución de concentración 0.015 molar y requiero 250 mililitros. Entonces, si yo multiplico la concentración por el volumen, eso me da las moles de soluto que tengo que depositar para tener esa concentración deseada. Entonces, sabemos que eran 3.75 por 10 a la menos 3 moles. Ahora, entonces aquí estaba la pregunta, ¿cierto? ¿De dónde viene el cobre 2 más? Del sulfato de cobre pentahidratado. Ese es el reactivo que usted tiene en el laboratorio, ¿cierto? Usted no pesa el cobre 2 más, usted pesa el sulfato de cobre pentahidratado. Entonces recordemos que en una mol de sulfato de cobre pentahidratado usted tiene una mol de cobre, miren que solamente hay un cobre, tiene un anión sulfato, entonces tiene una mol de cobre 2 más, una mol de sulfato y 5 moles de agua. Entonces, yo conozco las moles de cobre 2 más, 3.75 por 10 a la menos 3. Entonces, eso yo digo que por una mol de cobre 2 más que yo necesite, necesito una mol de sulfato de cobre pentahidratado. O que una mol de cobre 2 más está contenida en una mol de sulfato de cobre pentahidratado. ¿Cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo paso yo de moles a gramos y de dónde salió el 246.65? Recordemos que esta es la masa molar, ¿sí? Esto que tenemos aquí, recordemos que esto es la masa molar, ¿sí? Que ¿cómo la representamos nosotros? Nosotros la representamos normalmente por esta M mayúscula como curvada. ¿De dónde saco la masa molar? Recordemos que de la tabla periódica. En la tabla periódica le dicen a usted, por ejemplo, cuál es la masa molar del cobre, cuál es la masa molar del azufre, ¿cierto? Porque ¿qué tenemos en el sulfato de cobre? Pentahidratado. Tenemos cobre, tenemos azufre, tenemos oxígeno, ¿cierto? Y en el agua, ¿cierto? También tenemos hidrógeno, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos cobres hay? Tenemos uno, ¿cierto? Usted busca la masa molar del cobre, ¿cierto? Que si recuerdo bien es 63 con algo. Usted tiene un azufre, entonces busca la masa molar del azufre. ¿Cuántos oxígenos tenemos acá? ¿Cierto? ¿Cuántos oxígenos tenemos? Tenemos 4 más 1, 5. Entonces usted la masa molar del cobre, perdón, del oxígeno la tiene que multiplicar. ¿Por qué? Por el número total de oxígenos que tiene ahí. Usted la tiene que multiplicar por 5, ¿sí? Porque tiene 5 oxígenos, 4 aquí y 5 del agua, ¿cierto? ¿Y cuántos hidrógenos tiene? Tiene 10 hidrógenos, ¿cierto? Porque usted aquí tiene 2 por cada molécula de agua, pero usted tiene 5 moles de agua, ¿cierto? Entonces, 5 por 2 da 10. Entonces lo tiene que multiplicar por 10. Entonces de ahí sale el 246.65 gramos por mol, ¿sí? Entonces de ahí salió el 246.65. Bien. Respondí la pregunta, no recuerdo el nombre de la persona que preguntó. Respondí la pregunta. Creo que... Sí, profe, muchas gracias. Ah, bueno. Y Eduardo, ¿le respondí la pregunta? Sí, señor, ahora sí. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a... Entonces, bueno, estamos en el ejercicio del níquel. ¿Quién tiene la respuesta?
¿Quién tiene la respuesta? ¿O no lo han hecho? No, señor. Bueno, yo, como este es similar al anterior, solo que con otros datos, ¿cierto? Recuerden que ¿qué son las partes por millón? ¿Cierto? Recuerden que ahí lo que tienen que recordar es que simplemente las partes por millón, ¿sí? Recordemos que son las partes por millón, ¿cierto? Son miligramos del soluto, ¿cierto? Por litro de solución, ¿cierto? Son pues como que ustedes trabajan con eso. Como el tiempo se nos va pasando, pues pero el procedimiento es similar al anterior, ¿sí? Entonces, ahí yo les voy a dejar la respuesta, ¿sí? Ustedes la pueden ver más adelante, pueden repasar el video, ¿sí? Pero es importante pues que ustedes intenten hacerlo sin ver el resultado, ¿sí? ¿Sí? Entonces ustedes lo revisan para que hagamos un último ejercicio utilizando concentraciones, ¿cierto? Haciendo, ¿sí? Haciendo diluciones. Vamos a ver un momento la respuesta. La respuesta me dicen acá, ¿por qué 0.001 moles de níquel? Bueno, ¿y en masa cuánto sería? No lo tengo en moles, sino en gramos. Santiago, si lo puede pasar a gramos, sería bueno para que diga cuánto es eso en gramos, que en este momento no lo tengo acá. Voy a mirar. Voy a mirar, es 0,01 por... Santiago, yo creo que es bueno que lo revise porque creo que tiene un errorcito. El valor no es ese, no es ese. Bien, vamos a hacer este último ejercicio, ¿cierto? Para trabajar con concentraciones y diluciones, ¿cierto? Entonces, aquí dice, se desea preparar 500 mililitros de una solución 1 molar de ácido clorhídrico, HCl, a partir de una solución 4 molar en este reactivo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto volumen de la solución concentrada se debe medir y diluir? ¿Sí? Entonces, les doy como un minuto para que lo miren y lo hagamos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer esto. Vamos a pasar nuevamente a la plantilla de Jamboard. Por favor, me dicen si la están viendo. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Profe, ¿podría volver al ejercicio anterior para revisar los puntos? Este. Gracias. Espera un momentico. Déjeme anotarlo y Mm. Bueno, sí. bueno, se debe preparar 500 mililitros de una solución, 1 molar de HCl a partir de una solución de... Listo, profesor, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es uno? ¿Cierto? Recuerden que es bueno primero uno decir, bueno, ¿qué es lo que necesito? Entonces, recordemos, el ejercicio nos está diciendo que necesitamos preparar, ¿cierto? 500 mililitros, No voy a salir. 500 mililitros de solución. Debe tener, me dice que debe ser 1 molar, 1,0 molar. Y que esta solución, ¿de dónde la voy a preparar yo? ¿Cierto? Esta solución la voy a preparar a partir de dónde. El micrófono, por favor. Es una prueba acá. Por favor, recuerden apagar los micrófonos. Esto yo lo voy a preparar a partir de una solución, ¿cierto?
esta solución, yo tengo una solución, bueno, no tiene que ser un balón volumétrico, yo lo puedo tener en cualquier recipiente. De hecho, Profe, disculpe. ¿Podría repetir esa parte que no le puedo escuchar muy bien? bueno, cierto, recordemos que es importante pues primero revisar qué es lo que nos pide el problema. Entonces el problema nos pide que preparemos 500 mililitros de una solución que sea 1 molar, ¿cierto? 1 molar ¿en qué? Recordemos en ácido clorhídrico. Entonces, esa solución yo la voy a preparar a partir de qué? Yo tengo una solución, ¿cierto? Uno muchas veces almacena soluciones en el laboratorio que son de alta concentración, pero uno no trabaja con ellas, y es porque así se las venden o porque así se almacenan, etc. Entonces me dicen que yo tengo una solución que es 4 molar, ¿cierto? Y yo requiero que me queden 500 mililitros de 1 molar. Entonces yo tengo que tomar de aquí, ¿cierto? Yo voy a tomar un volumen, ¿cierto? Que no conozco. Un volumen que no conozco, ¿cierto? ¿Cuánto volumen tengo que tomar yo de acá, ¿cierto? ¿Cierto? Transferirlo a este balón, mezclarlo con disolvente, con más agua, para obtener esta concentración, ¿cierto? Entonces, ese es como el problema. Entonces, nosotros que conocemos el volumen de la solución diluida, ¿cierto? ¿Cuánto es? 500 mililitros. Conocemos la concentración de la solución diluida. ¿Cuánto es? 1 molar. ¿Y qué conocemos nosotros también? Conocemos la concentración de la solución concentrada, ¿cierto? No lo voy a anotar completamente. 4 molar. ¿Qué más qué desconocemos? Entonces, desconocemos el volumen de la solución concentrada, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Bien, recordemos que, ¿cierto? Yo también puedo decir, yo todo esto lo puedo también decir de la siguiente manera, ¿cierto? Concentración, la diluida es la concentración 2 por el volumen 2 es igual a la concentración 1 por el volumen 1, ¿cierto? ¿Sí? Porque recordemos, ¿cierto? Que las moles que yo voy a tomar acá, ¿cierto? Cuando yo extraigo un volumen de esta solución, ¿cierto? Estoy extrayendo una cantidad de moles, ¿cierto? Una cantidad de moles del soluto que van a ser las mismas que voy a tener en la solución final, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué conocemos? Perdón. ¿Qué conocemos? ¿Qué es lo que no conocemos? El volumen de la solución concentrada, ¿cierto? Mire que conocemos la concentración final que necesitamos, el volumen de la solución final, conocemos la concentración inicial de la solución concentrada, pero entonces necesito saber qué volumen voy a tener ahí, ¿cierto? ¿Qué volumen voy a tomar? ¿Sí? Entonces, de esta ecuación, de aquí, ¿qué podemos despejar? Yo puedo decir que el volumen 1 va a ser igual a ¿qué? A la concentración 2 por el volumen 2 sobre la concentración 1, ¿sí? ¿Sí? Yo despejo la incógnita de ahí. Yo despejo la incógnita de ahí. Bien. Entonces, el volumen de solución que yo voy a tomar, el volumen que tengo que tomar de la solución concentrada, ¿cierto? O de la solución 1, va a ser igual a ¿qué? A la concentración de la solución 2, que ya dijimos, que era 1 molar. Por el volumen de la solución que quiero obtener, 500 mililitros o 0.5 litros. 0.5 litros. ¿Cierto? Sobre la concentración de la solución concentrada, que es ¿cuánto? 4 molar. ¿Sí? Entonces mire que cancelo molaridad con molaridad y me va a quedar que el volumen de la solución concentrada va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto les da eso? 0.125 litros. 0.125 litros, ¿cierto?
Entonces recuerden que en el laboratorio nosotros, pues recuerden que la molaridad está en moles por litro, pero en el laboratorio nosotros no medimos casi en litros. Esto es lo mismo que tener, esto es equivalente a tener ¿qué? 125 mililitros, ¿cierto? Esto es equivalente, perdón, esto se me bloquea. Esto es equivalente a tener ¿qué? 125 mililitros. ¿Sí? Bueno. Como esto ya no me quiere funcionar. ¿Sí? Bien, entonces voy a pasar a una nueva para ver si esto se me desbloquea. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que yo voy a tomar, ¿cierto? Aquí tengo la solución que es 4 molar. ¿Sí? Yo de esta solución voy a tomar un volumen. ¿Voy a tomar cuánto? Voy a tomar un volumen que es igual a ¿cuánto? A 125 mililitros. ¿Cierto? Entonces, recuerden que si yo multiplico 4 por 0.125, eso me da realmente las moles que he tomado, ¿cierto? Eso me da las moles que he tomado de HCl, ¿cierto? ¿De HCl en qué? En la alícuota. Recordemos que, ¿sí? Recuerde que este volumen que yo tomé acá, ¿cierto? Este volumen es la alícuota que yo estoy tomando, ¿sí? De la solución concentrada, ¿sí? Entonces, si yo multiplico el volumen por la concentración, me va a dar las moles de soluto que estoy tomando, ¿cierto? Y esas moles yo las voy a depositar acá, ¿cierto? Yo las voy a depositar acá, ¿sí? En un balón de 250 mililitros, ¿sí? Esto lo voy a depositar realmente aquí, ¿cierto? Voy a depositar esos 125 mililitros acá. ¿Sí? Voy a depositar esas moles de ácido clorhídrico en este balón. Y luego voy a completarlo con disolvente, luego voy a completarlo con disolvente hasta el aforo, ¿cierto? Entonces yo voy a tener mis 125 mililitros aquí y luego voy a completar con el disolvente hasta el aforo, ¿cierto? Voy a completar el volumen hasta el aforo, ¿cierto? Y voy a tener un volumen total de ¿cuánto? De 500 mililitros que dice el problema, ¿cierto? ¿Sí? Entonces voy a tener, ¿cierto? Una solución con la concentración que el problema me dice, que era de ¿cuánto? De 1 molar, ¿sí? De 1 molar, ¿sí? Me va a quedar una solución 1 molar, ¿sí? Bien, vamos a mirar un momento en el chat, ¿sí? Camila dice 2 litros, ¿por qué 2 litros? No entendí, Camila, de dónde está diciendo que 2 litros. ¿Por qué 2 litros? Ah, bueno, listo, ya entendí. Bien, así es como se trabaja con diluciones, ¿cierto? Así es como se trabaja con diluciones. Ahora, ustedes pueden corroborar el resultado, ¿sí? ¿Cierto? ¿Cuánto les da 4 moles? ¿Cuánto les da 4 por 0.125? ¿Cierto? 500. Perdón, Juan. ¿Quién me habló? Tiene en castellano. 500. Alto. ¿Le da cuántas moles de ácido clorhídrico? En la alícuota les da 500 moles, ¿cierto? ¿Seguras? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Seguros de eso? Profe, sería 0,5 moles. Ajá. Recuerden que para multiplicar, recuerden que molaridad está en moles por litro, ¿cierto? O sea que usted los litros, tiene que trabajar el volumen en litros, ¿cierto? ¿Cuánto fue que me dijo? No sé, yo no veo los nombres, entonces qué pena. 0,5. 0,5 moles, ¿cierto? Entonces mire que usted tiene la concentración de la solución va a ser igual a 0,5 moles de ácido clorhídrico sobre cuánto es el volumen total de la solución.
500 mililitros, o sea, 0.5 litros de solución. ¿Y eso le da cuánto? Le da que la concentración es de 1,0 molar, ¿cierto? Entonces, mire que usted, pues, por donde lo haga, usted debe llegar, pues, a la respuesta, ¿cierto? Ustedes pueden verificar ahí la respuesta, ¿sí? Bien. 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 Entonces, usted, ¿cierto? Aquí yo les dejo los cálculos, ¿cierto? Aquí está todo, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden verificar pues, los resultados. Aquí simplemente les hago una observación. Cuando uno utiliza esta fórmula, ¿cierto? Cuando uno hace esta igualdad, ustedes pueden utilizar el volumen o en litros o en mililitros porque se les van a cancelar, ¿cierto? Pero eso es pues cuando ya lo sepan hacer, ¿cierto? Bien. ¿Listo? Luego les dejo este último ejercicio, ustedes lo hacen, ¿cierto? Ustedes lo hacen, ¿cierto? ¿Cómo prepararía 250 mililitros de una solución 0.015 molar en ácido clorhídrico a partir de una solución 0.5 molar del reactivo HF? ¿Cierto? Bien. Entonces, lo pueden anotar, ya ustedes lo hacen para que practiquen. Sí, lo pueden anotar. ¿Cómo prepararía 250 mililitros de una solución 0.015 molar en ácido clorhídrico a partir de una solución 0.5 molar del reactivo HF? Bien. Entonces, yo ahí se los dejo, pues no es para que lo miren, sino que ustedes lo hacen, ¿sí? Lo hacen y ahí está la respuesta. Bien, vamos a mirar por último el chat. Sí, 7,5 mililitros. Muy bien. Bien. Bueno, y ahí hay un último ejercicio, ¿cierto? ¿Cómo se prepara 500 mililitros de una solución de ácido nítrico 8 molar a partir del reactivo comercial cuya concentración es de 72% en masa y su densidad es de 1,42 gramos por mililitro? ¿Sí? Entonces pueden anotar este ejercicio para que termine, para que lo hagamos, ¿cierto? Lo planteamos y ustedes lo terminan, ¿cierto? Yo les voy a hacer la primera parte y ustedes lo terminan. Entonces anoten los datos para que pasemos a hacerlo, para que terminemos la sesión, ¿sí? Entonces recuerden, 500 mililitros de una solución de ácido nítrico, 8 molar, a partir del reactivo comercial que tiene una concentración de 72% en masa o en peso y su densidad es de 1,42 gramos por mililitro. Entonces vamos a dar un minuto para que lo hagamos, para que lo planteemos, ustedes lo hacen. Bien, vamos entonces a pasar a la tabla, la tabla. Bien. Yo les voy a hacer una parte de los cálculos, ustedes lo terminan porque la parte final es parecida a lo que ya hicimos, ¿cierto? Entonces a usted le dice que tiene, ¿cierto? Una solución de HNO3, ¿cierto? Eso pues, eso está en un recipiente donde viene esa solución, ¿cierto? Que está al 72% en peso y que tiene una densidad, ¿cierto? Una densidad de la solución, ¿cierto? No de ácido nítrico, sino de la solución de ácido nítrico, ¿cierto? ¿De cuánto? De 1,42 gramos
por mililitro, ¿sí? Bien. Entonces, yo digo, ¿qué significa que sea 72% en masa o en peso? Que usted tiene 72 gramos de HNO3, ¿cierto? En 100 gramos de la solución de ácido nítrico, ¿cierto? Que es una solución de ácido nítrico, en 100 gramos de solución. Eso es lo que significa que sea 72% en porcentaje en peso, ¿cierto? Entonces, ¿para qué necesito yo, ¿cierto? ¿Para qué yo necesito yo la densidad, ¿cierto? Porque si yo multiplico ese porcentaje, ¿qué me dice la densidad de la solución? Que yo tengo 1.42 gramos de solución de ácido nítrico, ¿cierto? Por mililitro de solución, ¿sí? Entonces yo cancelo los gramos de solución con gramos de solución, ¿cierto? Ahora, si yo paso, ¿cierto? ¿Cómo paso yo los gramos a moles? ¿Cierto? Con la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar del ácido nítrico? Entonces, yo tengo 63.01 gramos de ácido nítrico por mol de HNO3. ¿Cierto? Entonces tengo gramos de ácido nítrico con gramos de ácido nítrico. Me quedan las moles de ácido nítrico. ¿Cierto? Yo tengo aquí mililitros. Entonces yo puedo decir que 1000 mililitros de solución son 1 litro de solución, ¿cierto? Ayer vimos la equivalencia. Entonces yo cancelo los mililitros de solución con mililitros de solución, ¿sí? Y observe que me ha quedado. Me quedan moles de ácido nítrico por litro de solución. ¿Y eso es qué? Es la concentración molar. Entonces, ¿cuánto les da eso? Eso les da que eso tiene una concentración de 16,22 molar. ¿Molar en qué? En ácido nítrico, ¿cierto? ¿Cierto? Perdón. En ácido nítrico, perdón. ¿Cierto? O mejor dicho, que son las moles de ácido nítrico por litro de solución. ¿Sí? Eso es lo que significa esto. Estas son las moles de ácido nítrico por litro de solución. ¿Sí? Entonces ya, ¿cómo se hace el resto? ¿Cómo se hace el resto? ¿Sí? Se hace como los ejercicios anteriores, ¿cierto? Ustedes calculan cuánto volumen debo tener, ¿sí? Casi todas las casi todas las soluciones de este tipo que le venden a ustedes los fabricantes, se la venden en porcentaje y le indican es el porcentaje en masa, ¿cierto? Es una solución de ácido clorhídrico, viene al 37% en peso. Una solución de ácido sulfúrico viene al 90, 95, 98% en porcentaje en peso. Y así sucesivamente. Entonces, lo mejor es, para uno hacer los cálculos, uno necesita la densidad, ¿cierto? Entonces, pasamos de gramos de solución a mililitros de solución. Y luego puedo calcular la molaridad de la solución, ¿cierto? Bien. Entonces, yo se los dejo ahí, ¿cierto? Ahí ustedes pueden, lo importante es que ustedes lo hagan, ¿cierto? Ya luego ustedes pueden hacer los cálculos y verificar sus respuestas. Pero lo ideal pues es que ustedes lo traten de hacer. Bien, entonces eso era pues todo lo que teníamos para la charla de hoy. Podemos dejar hasta ahí. Gracias, profe. Muchas gracias, buen día. Gracias. Cuídense Gracias. mucho, profe. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.